A lo largo de la historia, ciertos eventos han desafiado las leyes naturales, invitándonos a reflexionar sobre la intervención divina en nuestra existencia. Uno de los fenómenos más intrigantes dentro de la tradición católica es el de los cuerpos incorruptos, personas que vivieron con tal santidad que, incluso después de la muerte, sus cuerpos permanecen sorprendentemente bien conservados. Este fenómeno ha sido interpretado por los creyentes como una señal de gracia divina y un recordatorio tangible de la vida eterna prometida por Dios. La incorruptibilidad de los santos es un misterio que ha cautivado tanto a fieles como a científicos durante siglos. En muchos casos, estos cuerpos han sido exhumados décadas o incluso después de su muerte, revelando un estado de conservación inexplicable según la lógica humana. Más allá de los debates, estas figuras representan un vínculo entre lo divino y lo terrenal, recordándonos la fuerza transformadora de la fe. Acompáñanos a descubrir las historias de 12 santos incorruptos, ejemplos de santidad cuyas vidas y legados continúan iluminando el camino de la fe. Antes de empezar, querido hermano, si anhelas conocer más de la palabra de Dios y acercarte cada día más a Él, te invito a suscribirte y darle like. Cada vez que lo haces, apoyas a que este mensaje de fe llegue a más corazones. Número 1. Padre Pío de Pietrelcina, el santo de los estigmas y el consuelo. El Padre Pío nació en 1887 en Pietrelcina, Italia, como Francesco Forgione. Desde niño mostró una profunda devoción religiosa, siendo especialmente sensible a experiencias místicas. A los 15 años ingresó a la Orden de los Capuchinos, donde adoptó el nombre de Fray Pío y dedicó su vida a la oración y a la penitencia. Fue ordenado sacerdote en 1910 y pronto se destacó por su capacidad para guiar a los fieles, especialmente en el confesionario. En 1918 recibió los estigmas, marcas visibles de la crucifixión de Cristo, lo que lo convirtió en una figura central en la Iglesia Católica. Estos estigmas, que sangraban durante 50 años, fueron vistos como una prueba de su profunda unión con el sufrimiento de Cristo. A lo largo de su vida también fue conocido por otros dones místicos como la bilocación, es decir, la capacidad de estar en dos lugares a la vez, y el discernimiento de los corazones, que le permitía conocer los pecados ocultos de los penitentes. El Padre Pío fundó en 1956 la Casa Alivio del Sufrimiento, un hospital que combinaba la atención médica con un enfoque cristiano de amor y compasión. A pesar de enfrentar acusaciones de fraude y restricciones por parte de la Iglesia, siempre mantuvo una vida de humildad y obediencia, aceptando las pruebas como una oportunidad para purificar su fe. Falleció en 1968 y en 2002 fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. Su legado sigue vivo hoy, siendo un ejemplo de fe, sacrificio y servicio para millones de personas alrededor del mundo. Número 2. Santa Bernardita de Lourdes, la voz de la Virgen. Santa Bernardita Soubirous, nacida el 7 de enero de 1844 en el pequeño pueblo de Lourdes, en el sudeste de Francia, es una de las figuras más queridas de la tradición católica. Bernardita creció en una familia humilde que vivía en extrema pobreza. Desde joven sufrió diversas enfermedades, incluida una forma severa de asma, que la hicieron frágil físicamente, pero nunca afectaron su espíritu profundamente devoto. Su fe, arraigada en su infancia, se convirtió en el cimiento de una vida marcada por milagros y experiencias místicas que transformarían su destino y el de millones de personas en el mundo. La historia de Bernardita tomó un giro extraordinario en 1968, cuando tenía 14 años. Durante ese invierno, mientras recogía leña con su hermana y una amiga cerca de la gruta de Machiavel, tuvo la primera de 18 apariciones de una figura celestial que identificó como la Virgen María. La aparición, descrita por Bernardita como una dama vestida de blanco, con cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie, no solo marcó su vida, sino que convirtió a Lourdes en un centro de fe y peregrinación.
En las siguientes semanas, la Virgen le pidió que regresara a la gruta durante 2 semanas consecutivas. Durante estas visitas, le reveló mensaje de penitencia y oración para el mundo, así como la ubicación de un manantial milagroso en la gruta. A pesar de las dudas iniciales de las autoridades civiles y eclesiásticas, Bernardita mantuvo su firmeza en el relato de lo que había visto, soportando interrogatorios y burlas con una fe inquebrantable. El manantial descubierto por Bernardita se convirtió rápidamente en un lugar de curaciones inexplicables. Hasta el día de hoy, las aguas de Lourdes son conocidas por sus propiedades milagrosas y el santuario atrae a millones de peregrinos que buscan sanación espiritual y física. Sin embargo, Bernardita, lejos de buscar protagonismo, se retiró de la vida pública poco después de las apariciones. A los 22 años ingresó en el convento de Hermanas de la Caridad de Nevers, donde vivió el resto de su vida en humildad y oración. Aunque su salud continuó siendo frágil, Bernardita se dedicó al servicio de enfermos y a la vida espiritual. En 1879 murió a los 35 años, dejando un legado imborrable de fe y devoción. Durante su proceso de beatificación y canonización, su cuerpo fue exhumado en 3 ocasiones, en 1909, en 1919 y 1925. Sorprendentemente, su cuerpo se encontró en un estado de conservación excepcional, lo que muchos interpretaron como un signo divino. Hoy en día, el cuerpo incorrupto de Santa Bernardita reposa en un relicario de cristal en la capilla del convento de Nevers, donde miles de fieles acuden para venerarla. Santa Bernardita no solo es un símbolo de humildad y devoción, sino también una inspiración para quienes buscan fortaleza en medio de la adversidad. Su historia es un recordatorio de que la fe puede transformar incluso las vidas más humildes en un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios. Número 3. San Juan María Vianney, el confesor incansable. San Juan María Vianney, conocido como el Santo Cura de Ars, nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, un pequeño pueblo en Francia. Fue el cuarto de 6 hijos en una familia campesina profundamente piadosa. Desde joven, Juan María mostró una inclinación espiritual que lo distinguía de los demás niños de su entorno. Aunque sus oportunidades educativas eran limitadas debido a la Revolución Francesa y la difícil situación económica de su familia, nunca dejó de soñar con convertirse en sacerdote. El camino al sacerdocio de Juan María estuvo lleno de obstáculos. Sus estudios fueron interrumpidos en varias ocasiones, en parte debido a la revolución, pero también porque enfrentaba grandes dificultades académicas, particularmente en latín, lo que casi le costó su vocación. Sin embargo, su extraordinaria determinación y fe lo llevaron a superar estos desafíos. Con el apoyo de sacerdotes que reconocieron su santidad, finalmente fue ordenado en 1815, a los 29 años. 3 años después fue enviado a Ars, un pequeño pueblo con pocos habitantes y una vida religiosa casi inexistente. Al llegar, el joven sacerdote encontró una comunidad espiritualmente indiferente, pero su celo pastoral y su vida de penitencia pronto comenzaron a transformar el lugar. A través de su ejemplo de humildad y sacrificio, San Juan María revitalizó la fe en Ars, convirtiendo la parroquia en un centro espiritual. San Juan María dedicaba largas horas al confesionario, a menudo hasta 18 horas al día. Los fieles acudían de todas partes de Francia y otros países para confesarse con él, atraídos por su fama de confesor misericordioso y su capacidad para discernir los corazones. Muchos lo consideraban un verdadero instrumento de reconciliación entre Dios y los hombres. Además de su vida pastoral, el santo cura de Ars también enfrentó numerosas pruebas espirituales. Relató frecuentes ataques del demonio, quien trataba de perturbar su misión con ruidos, visiones y fenómenos extraños. Sin embargo, San Juan María siempre confió en la protección divina, superando estas dificultades con oración y fortaleza. El 4 de agosto de 1859, después de más de 40 años de servicio inquebrantable, San Juan María Vianney falleció. Su muerte fue lamentada profundamente por todos los que lo conocieron, y su legado se extendió rápidamente por toda la Iglesia. En 1905 fue beatificado y en 1925 canonizado por el Papa Pío XI, quien lo proclamó patrono de los sacerdotes.
Durante su proceso de beatificación, su cuerpo fue exhumado y encontrado incorrupto, lo que consolidó aún más su reputación de santidad. Hoy su cuerpo reposa en un relicario en la Basílica de Ars, donde miles de peregrinos lo veneran anualmente. San Juan María Vianney es un ejemplo viviente de cómo la fe, la humildad y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Su vida nos recuerda la importancia de la oración, la penitencia y la reconciliación, y su legado sigue inspirando a sacerdotes y fieles de todo el mundo que buscan una relación más profunda con Dios. Querido hermano en Cristo, Dios nos llama a compartir su palabra con los demás. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a darle like y suscribirte. Al hacerlo, estás ayudando a que la luz de Dios alcance a más personas que necesitan escuchar su verdad. Número 4. Santa Catalina Labour, portadora de la medalla milagrosa. Santa Catalina Labour, nacida en 1806 en Francia, fue una humilde religiosa que vivió una experiencia mística inolvidable. En 1830, la Virgen María se le apareció y le pidió que difundiera la medalla milagrosa, símbolo de protección y gracia divina. A pesar de la humildad con la que vivió el resto de sus días, Santa Catalina se convirtió en una figura clave de la fe católica. Tras su muerte en 1876, su cuerpo fue exhumado y hallado incorrupto. Este milagro reforzó la devoción hacia la medalla milagrosa, que sigue siendo un emblema de fe para millones en todo el mundo. Número 5. Santa Rita de Casia, un ejemplo de paciencia y fe. Santa Rita de Casia, conocido como la Santa de lo Imposible, nació en mayo de 1381 en Rocaporena, un pequeño pueblo en las montañas de Italia, cerca de Casia. Desde su infancia, Rita mostró una devoción excepcional a Dios, soñando con consagrar su vida al servicio del Señor. Sin embargo, respetando la voluntad de sus padres, aceptó casarse a una edad temprana con Paolo Mancini, un hombre de carácter violento y temperamental. El matrimonio de Rita no fue fácil. Durante años sufrió el comportamiento agresivo de su esposo, pero en lugar de sucumbir al resentimiento, Rita se dedicó a transformarlo con amor, paciencia y oración. Su fe inquebrantable y su dulzura finalmente lograron cambiar el corazón de Paolo, llevándolo a una vida más justa y piadosa. Sin embargo, la felicidad fue breve. Paolo fue asesinado por enemigos en una disputa familiar, dejando a Rita viuda con sus dos hijos pequeños. La tragedia no terminó ahí. Poco después sus hijos comenzaron a planear vengar la muerte de su padre, siguiendo la tradición de vendetas familiares de la época. Rita, desesperada por evitar que sus hijos cometieran un pecado grave, rezó fervientemente a Dios, pidiendo que los llamara a su lado si esto era necesario para salvar sus almas. Sus oraciones fueron escuchadas, y ambos hijos murieron poco tiempo después, dejando a Rita completamente sola. Viuda y sin hijos, Rita encontró consuelo en la fe y decidió dedicar su vida por completo a Dios. Solicitó ingresar en el convento de las monjas agustinas de Casia, pero inicialmente fue rechazada debido a las tensiones que aún persistían entre su familia y la de los asesinos de su esposo. Según la tradición, fue milagrosamente transportada al interior del convento por sus santos protectores, San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Este milagro convenció a las monjas de aceptarla, y Rita finalmente pudo abrazar la vida religiosa. En el convento, Santa Rita se distinguió por su profunda vida de oración, penitencia y servicio. Pasó largas horas meditando en la pasión de Cristo y en un éxtasis místico recibió un estigma en forma de una espina en su frente, simbolizando su unión con los sufrimientos de Jesús. Este estigma le causó un dolor intenso durante el resto de su vida, pero Rita lo aceptó con humildad y gratitud, viéndolo como una participación en el sacrificio redentor de Cristo. Rita falleció el 22 de mayo de 1457, rodeada de las hermanas del convento, quienes fueron testigos de los milagros que comenzaron a ocurrir inmediatamente después de su muerte. Se dice que su celda se llenó de una fragancia celestial y que las flores y frutos en los alrededores del convento, que no estaban en temporada, florecieron milagrosamente. Cuando su cuerpo fue exhumado, se encontró incorrupto, lo que reforzó la devoción hacia ella.
Su cuerpo permanece hoy en la Basílica de Santa Rita en Casia, dentro de una urna de cristal, donde miles de peregrinos acuden cada año buscando su intercesión en situaciones desesperadas o imposibles. Santa Rita fue canonizada en 1900 y es considerada un modelo de paciencia, perdón y fe en medio de pruebas más difíciles de la vida. Número 6. San Vicente de Paúl, un corazón para los pobres. San Vicente de Paúl, nacido el 24 de abril de 1581 en el pueblo de Pouy, en el sureste de Francia, es conocido como uno de los grandes apóstoles de la caridad en la historia de la Iglesia Católica. Hijo de una familia campesina humilde, Vicente mostró desde joven una inteligencia y devoción notables que lo llevaron a ingresar al sacerdocio a una edad temprana. Inicialmente, su motivación para ser sacerdote estuvo influenciada por el deseo de alcanzar una vida mejor para él y su familia, pero un encuentro con la pobreza extrema y la necesidad espiritual de los campesinos transformó radicalmente su perspectiva. Vicente se dio cuenta de que su verdadera vocación era servir a los pobres, los enfermos y los marginados, dedicando su vida a aliviar su sufrimiento tanto material como espiritual. Tras una experiencia decisiva mientras trabajaba en una parroquia rural, Vicente fundó la Congregación de la Misión en 1625, también conocida como los Lanzaristas. Esta comunidad de sacerdotes tenía como objetivo principal la evangelización de los campesinos y la formación espiritual del clero. Vicente creía firmemente que la iglesia más preparada espiritualmente podría atender mejor las necesidades de los pobres. Unos años más tarde, en 1633, junto con Santa Luisa de Marillac, fundó las Hijas de la Claridad, una congregación de mujeres dedicadas al servicio activo de los pobres. Lo revolucionario de esta orden era que, a diferencia de otras órdenes religiosas femeninas, las Hijas de la Claridad no vivían en clausura, sino que trabajaban directamente en hospitales, orfanatos y las calles, atendiendo a quienes más lo necesitaban. El legado de Vicente no se limitó a estas instituciones, también estableció redes de caridad en toda Francia, organizando grupos de personas para recolectar recursos y brindar ayuda a los más desfavorecidos. Bajo su liderazgo se construyeron hospitales, se atendió a las víctimas de guerra y hambrunas y se proporcionó asistencia a los esclavos cristianos en el norte de África. A pesar de su increíble dedicación, Vicente enfrentó desafíos significativos. Su trabajo a menudo se vio obstaculizado por la falta de recursos, las tensiones políticas y las críticas de quienes no entendían su visión. Sin embargo, Vicente siempre confió en la providencia divina, superando cada obstáculo con paciencia y determinación. El 27 de septiembre de 1660, Vicente murió en París, rodeado de los miembros de sus comunidades. Su muerte marcó el fin de una vida dedicada al servicio desinteresado de los demás. Fue canonizado en 1737 por el Papa Clemente XII y hoy es conocido como el Padre de los Pobres. Durante el proceso de canonización, su cuerpo fue exhumado y encontrado en un estado de conservación sorprendente, lo que fortaleció la devoción hacia él. Actualmente su cuerpo reposa en una urna en la capilla de San Vicente de Paúl en París, mientras su corazón, conservado en otra urna, es venerado como símbolo de su inmenso amor por los pobres. San Vicente de Paúl es recordado no solo por las instituciones que fundó, sino también por su profunda compasión y su capacidad para inspirar a otros a unirse a su misión de servicio. Su vida nos recuerda que la caridad no es simplemente un acto de generosidad, sino un reflejo del amor de Dios hacia la humanidad. Número 7. Santa Margarita María Alacoque, mensajera del amor divino. Santa Margarita María Alacoque, nacida el 22 de julio de 1647 en el pequeño pueblo de Perosbres, en la región de Borgoña, Francia, es recordada como la gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Su vida, marcada por profundos sufrimientos y visiones místicas, transformó para siempre la devoción católica hacia el amor misericordioso de Cristo. Desde su infancia mostró una inclinación hacia la espiritualidad y una profunda devoción a la Virgen María, pero también tuvo que enfrentar pruebas considerables que fortalecieron su fe y la prepararon para la misión divina que le sería confiada más adelante.
La niñez de Margarita estuvo marcada por la tragedia. Su padre falleció cuando ella era muy joven, dejando a su familia en serias dificultades económicas. Este periodo de pobreza y privaciones, junto con la enfermedad que le afectó durante varios años, moldeó su carácter y su resiliencia espiritual. A pesar de estas dificultades, Margarita encontró consuelo en su fe y desde temprana edad sintió un llamado hacia la vida religiosa. A los 24 años, Margarita ingresó al monasterio de la Visitación de Santa María en Paray-le-Monial. Allí comenzó a experimentar visiones místicas que la llevarían a desempeñar un papel central en la promoción de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La primera de estas visiones ocurrió en 1673, cuando Jesús se le apareció mostrándole su Sagrado Corazón rodeado de espinas, simbolizando el amor infinito que tenía por la humanidad y el dolor que sentía por los pecados del mundo. Durante estas apariciones, Jesús le transmitió mensajes claros. Debía difundir la devoción de su Sagrado Corazón como un medio para reparar las ofensas de la humanidad y para recordar a las personas su inmenso amor. Le pidió específicamente que estableciera una fiesta en honor al Sagrado Corazón, celebrada el primer viernes después de la octava de Corpus Christi. Este mensaje enfrentó resistencia dentro y fuera de su comunidad religiosa. Margarita, considerada al principio como una visionaria excéntrica, soportó incomprensiones, burlas y críticas, pero nunca dejó de cumplir la misión que sentía haber recibido directamente de Cristo. Su confesor y guía espiritual, San Claudio de la Columbiere, fue fundamental para ayudarla a difundir esta devoción. Con su amor, Margarita logró superar los obstáculos iniciales y la devoción al Sagrado Corazón comenzó a extenderse más allá de los muros del monasterio. Con el tiempo, esta devoción se convirtió en una de las prácticas más queridas y significativas dentro de la Iglesia Católica, recordando a los fieles la inmensidad del amor de Cristo y la necesidad de responder con gratitud y reparación. A pesar de su importante misión, Margarita vivió el resto de su vida en humildad y servicio dentro del convento. Su salud frágil y los sufrimientos que soportó en silencio no hicieron más que aumentar su unión con Cristo. Finalmente, el 17 de octubre de 1690, falleció a la edad de 43 años, dejando un legado espiritual que transformaría para siempre la vida devocional de la Iglesia. Durante su proceso de beatificación, el cuerpo de Santa Margarita María fue exhumado y hallado incorrupto, lo que reforzó la creencia en su santidad. Actualmente su cuerpo descansa en la capilla del monasterio de Paray-le-Monial, que se ha convertido en un importante lugar de peregrinación para quienes veneran el Sagrado Corazón. Fue canonizada en 1920 por el Papa Benedicto XV y su devoción sigue viva en todo el mundo, especialmente a través de la práctica de los primeros viernes y la consagración de las familias al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita María Alacoque nos recuerda el infinito amor de Cristo por la humanidad y nos invita a responder con confianza, gratitud y una devoción sincera hacia su corazón divino. Así como Dios nos llama a ser luz en el mundo, tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete y dale like, y juntos llevemos la palabra de Dios a más lugares. No subestimemos el poder de su palabra para transformar vidas. Número 8. San Francisco Javier, apóstol de Oriente. San Francisco Javier, nacido el 7 de abril de 1506 en el castillo de Javier en Navarra, España, es uno de los misioneros más destacados en la historia de la Iglesia Católica. Su vida, marcada por su celo evangelizador y su compromiso con la difusión del cristianismo, lo llevó a tierras lejanas donde dejó un impacto espiritual duradero. Francisco nació en el seno de una familia noble, lo que le permitió recibir una educación privilegiada. En su juventud se trasladó a estudiar en la prestigiosa Universidad de París, donde destacó por su inteligencia y carisma. Fue allí donde conoció a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, quien lo inspiró a abrazar una vida de servicio a Dios. Aunque al principio Francisco se mostró reticente a los ideales religiosos de Ignacio, su experiencia en los ejercicios espirituales transformó su vida. En 1534, junto con Ignacio y otros compañeros, fundó la Compañía de Jesús, comprometiéndose a una vida de pobreza, castidad y evangelización.
El deseo de llevar el Evangelio a los rincones más remotos del mundo lo llevó a convertirse en misionero. En 1541, bajo el mandato del rey de Portugal, Francisco partió hacia la India, donde comenzó su obra misionera en Goa. Allí se dedicó a la enseñanza de la fe cristiana, la conversión de los habitantes locales y la mejora de las condiciones espirituales de los colonos portugueses. Francisco Javier no solo predicó, sino que también aprendió las lenguas locales y se esforzó para adaptarse a las culturas de los lugares que visitaba. Esta capacidad para inculturarse lo convirtió en un misionero excepcionalmente efectivo. En sus viajes llegó a territorios como Malaca, las Islas Molucca y Japón, donde fundó comunidades cristianas y plantó las semillas de la fe en lugares donde nunca antes se había escuchado el Evangelio. Uno de los momentos más destacados de su misión fue su llegada a Japón en 1549. Allí enfrentó desafíos significativos debido a las barreras culturales y lingüísticas, pero con paciencia y dedicación logró ganar la confianza de los japoneses y establecer una base para el cristianismo en ese país. A pesar de los obstáculos, Francisco continuó evangelizando con un celo incansable, dejando una huella imborrable en las comunidades que visitaba. El último sueño de Francisco era llevar el cristianismo a China, pero este deseo nunca se cumplió. En 1552, mientras esperaba la oportunidad de ingresar al continente, enfermó gravemente y murió en la isla de Shangshuan a sus 46 años. Su cuerpo fue trasladado a Goa, donde fue sepultado en la Basílica del Buen Jesús. Lo más notable es que su cuerpo, incluso años después de su muerte, permaneció sorprendentemente bien conservado, lo que muchos consideraron un milagro. Hoy su cuerpo incorrupto es venerado como un testimonio de su santidad y dedicación misionera. Francisco Javier fue canonizado en 1622 por el Papa Gregorio XV, junto con San Ignacio de Loyola, y es reconocido como el patrón de las misiones y de los misioneros. San Francisco Javier representa el ejemplo supremo de sacrificios y entrega al servicio de Dios. Su vida nos enseña la importancia de llevar el mensaje del amor de Cristo a todas las personas, sin importar las barreras culturales, lingüísticas o geográficas. Su legado sigue vivo en las comunidades cristianas de Asia y en todos los que trabajan por la evangelización en el mundo. Número 9. Santa Teresita del Niño Jesús, la pequeña flor de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús, también conocida como Santa Teresa de Lisieux, nació el 2 de enero de 1873 en Alencon, Francia. Fue la menor de 9 hijos, aunque solo ella y 4 de sus hermanas sobrevivieron a la infancia. Teresita creció en un hogar profundamente religioso, liderado por sus padres, Luis y Celia Martín, quienes posteriormente fueron canonizados por su ejemplo de fe y santidad en la vida familiar. Desde muy joven, Teresita mostró una inclinación hacia la espiritualidad y una profunda confianza en Dios. Su vida cambió drásticamente a los 4 años, cuando perdió a su madre, un evento que la marcó profundamente. En busca de consuelo, desarrolló un apego especial hacia su padre y sus hermanas mayores, quienes la criaron con amor y cuidado. Sin embargo, a lo largo de su niñez, Teresita luchó con una sensibilidad extrema que la hacía propensa al llanto y la tristeza, hasta que experimentó una transformación espiritual durante la Navidad de 1886, cuando sintió una llamada a dejar atrás su infancia espiritual y dedicarse completamente a Dios. A los 15 años, Teresita ingresó en el convento de las Carmelitas Descalzas en Lisieux, tras recibir una dispensa especial del Papa León XIII, debido a su juventud. En el convento adoptó el nombre de Teresita del Niño Jesús y la Santa Paz, y se dedicó a una vida de oración, sacrificio y humildad. A pesar de su corta vida y de no realizar grandes obras externas, Teresita desarrolló su famosa espiritualidad conocida como el Caminito, que consistía en buscar santidad a través de actos sencillos y cotidianos, realizados con gran amor. Enferma de tuberculosis, Teresita soportó un intenso sufrimiento físico con una fe inquebrantable, ofreciendo su dolor por las almas y el amor a Dios. Falleció el 30 de septiembre de 1897 a la edad de 24 años, dejando tras de sí su autobiografía titulada Historia de un alma, donde describe su caminito y su deseo de ser el amor en el corazón de la Iglesia.
En 1910, durante su proceso de beatificación, el cuerpo de Teresita fue exhumado y aunque no estaba completamente incorrupto, partes de su cuerpo como el rostro y las manos se encontraron en buen estado. Hoy en día sus reliquias son veneradas en todo el mundo. Fue canonizada en 1925 por el Papa Pío XI y proclamada doctora de la Iglesia en 1997 por el Papa Juan Pablo II, en reconocimiento a la profundidad de su espiritualidad y su influencia universal. Santa Teresita es un símbolo de confianza y sencillez, y su legado sigue inspirando a millones a buscar la santidad en las pequeñas acciones diarias. Número 10. Santa Clara de Asís, fundadora de las Clarisas y defensora de la pobreza radical. Santa Clara de Asís, nacida el 16 de julio de 1194 en Asís, Italia, en el seno de una familia noble y acomodada. Desde joven, Clara mostró un desdén por los lujos y una inclinación hacia la oración y la contemplación. Inspirada por las enseñanzas de San Francisco de Asís, quien predicaba la pobreza radical y el amor incondicional a Dios, Clara decidió renunciar a su vida privilegiada para dedicarse completamente al servicio del Señor. A los 18 años, Clara huyó de su hogar para unirse a Francisco en su misión. En la pequeña capilla de la Porciúncula, Clara recibió el hábito religioso de manos de Francisco, consagrando su vida a Dios. Poco después fundó la Orden de las Damas Pobres, conocidas más tarde como las Clarisas, un grupo de mujeres que vivían bajo los mismos principios de pobreza y humildad que los seguidores de San Francisco. Clara lideró el monasterio de San Damián durante más de 40 años, estableciendo una comunidad que vivía en extrema pobreza, dedicándose a la oración, el trabajo manual y la contemplación. Su vida estuvo marcada por numerosos milagros, incluida la defensa de Asís contra los invasores sarracenos, cuando Clara, debilitada por la enfermedad, sostuvo la Eucaristía frente a los atacantes, quienes huyeron inexplicablemente. A pesar de su frágil salud, Clara mostró una fortaleza espiritual extraordinaria. Su devoción a la pobreza absoluta era tan radical que incluso desafió a los papas para asegurar que su orden pudiera vivir sin posesiones materiales. Clara murió el 11 de agosto de 1253, siendo canonizada solo 2 años después por el Papa Alejandro IV. En 1850, durante su exhumación, su cuerpo fue hallado incorrupto, lo que reforzó su reputación de santidad. Hoy su cuerpo descansa en la Basílica de Santa Clara en Asís, un lugar de peregrinación para quienes buscan inspiración de su ejemplo de humildad, fe y dedicación total a Dios. Número 11. San Juan Bosco, apóstol de la juventud y fundador de los salesianos. San Juan Bosco, conocido cariñosamente como Don Bosco, nació el 11 de agosto de 1815 en Castelnuovo de Asti, Italia, en una familia humilde de campesinos. Desde joven, Juan mostró una inteligencia y carisma extraordinarios, junto con una profunda devoción religiosa que marcarían su vida. Huérfano de padre desde los 2 años, fue criado por su madre, Margarita Oschiena, quien inculcó en él valores cristianos que lo guiarían a lo largo de su vida. A pesar de las dificultades económicas, Juan Bosco tuvo una infancia llena de sueños y visiones místicas. En una de estas visiones, a los 9 años, se le apareció Jesús, indicándole que su misión sería guiar a los jóvenes hacia Dios a través del amor y la educación. Esta experiencia definió su vocación y lo llevó a consagrar su vida al servicio de los jóvenes, especialmente aquellos en situación de pobreza y abandono. Ordenado sacerdote en 1841, Don Bosco comenzó su ministerio en Turín, una ciudad industrializada donde muchos jóvenes vivían en condiciones precarias. Con un enfoque único, combinaba actividades recreativas, formación espiritual y enseñanza práctica para ayudar a estos jóvenes a salir de la pobreza y encontrar un propósito en la vida. En 1859 fundó la Sociedad San Francisco de Sales, conocida como los Salesianos, una congregación dedicada a la educación y a la evangelización de los jóvenes. Poco después, con la ayuda de Santa María Mazzarello, fundó las Hijas de María Auxiliadora, una rama femenina de la orden con los mismos objetivos. Bajo su liderazgo, los salesianos se expandieron rápidamente, estableciendo escuelas, talleres y oratorios en todo el mundo. Don Bosco también fue conocido por sus sueños proféticos, que le proporcionaban orientación en su misión y predecían el futuro de su congregación.
En uno de estos sueños vio la expansión global de los salesianos, un sueño que se hizo realidad tras su muerte. El 31 de enero de 1888, Don Bosco falleció en Turín, rodeado de sus seguidores. Su cuerpo fue exhumado años después y encontrado incorrupto, un signo que reforzó su santidad. Hoy en día su cuerpo descansa en la Basílica de María Auxiliadora en Turín, un lugar de peregrinación para quienes buscan inspiración en su vida dedicada al servicio de los jóvenes. San Juan Bosco fue canonizado en 1934 por el Papa Pío XI y es reconocido como el patrono de los jóvenes, los educadores y los estudiantes. Su vida nos enseña la importancia de guiar a las nuevas generaciones con amor, paciencia y fe, mostrando que cada joven tiene un potencial inmenso que puede florecer cuando se cultiva en un ambiente de respeto y apoyo. Número 12. San Juan Newman, el pastor incansable y constructor de la educación católica en América. San Juan Newman, nacido el 28 de marzo de 1811, en Prachatitz, una pequeña localidad en el Imperio Austrohúngaro, actual República Checa. Es conocido como un visionario de la educación católica y un defensor incansable de las comunidades inmigrantes de los Estados Unidos. Creció en el seno de una familia campesina profundamente devota y desde temprana edad mostró una inclinación hacia la fe y la vida religiosa. Durante su juventud, Newman destacó por su inteligencia y su amor por el aprendizaje. Se inscribió en el seminario de Budweis, donde su dedicación a los estudios teológicos lo hizo sobresalir. Sin embargo, su camino hacia el sacerdocio encontró un obstáculo inesperado. La diócesis local tenía un exceso de sacerdotes, lo que significaba que no había plazas disponibles para su ordenación. Este contratiempo, en lugar de desalentar a Newman, lo llevó a considerar una vocación más amplia: servir como misionero en América, un continente que necesitaba desesperadamente sacerdotes para atender a las crecientes comunidades inmigrantes. En 1836, Newman emigró a los Estados Unidos y fue recibido por el obispo de Nueva York, quien lo ordenó sacerdote poco después de su llegada. Desde el principio, Newman se dedicó a su labor misionera con un celo incansable. Trabajó en las zonas rurales del norte del estado de Nueva York y Pensilvania, atendiendo a las comunidades aisladas de inmigrantes alemanes y checos. Su trabajo era arduo, viajaba largas distancias, a menudo a pie o a caballo, para administrar los sacramentos, construir iglesias y escuelas, y brindar apoyo espiritual a quienes carecían de acceso regular a un sacerdote. En 1840, Newman ingresó en la Congregación del Santísimo Redentor, conocida como los Redentoristas, convirtiéndose en el primer redentorista profeso de América del Norte. Su vida en esta comunidad religiosa le proporcionó una estructura que amplificó su capacidad para servir. Se destacó como líder dentro de la orden, promoviendo la educación y la evangelización en comunidades marginadas. El mayor desafío y oportunidad de su vida llegó en 1852, cuando fue nombrado obispo de Filadelfia. La diócesis era entonces un mosaico de inmigrantes que enfrentaban pobreza, discriminación y una falta general de recursos espirituales y educativos. Newman se dedicó a organizar diócesis y atender las necesidades de esta población diversa. Uno de los logros más significativos de Newman como obispo fue la expansión del sistema de escuelas católicas. Reconociendo la importancia de la educación en la preservación de la fe, fundó más de 80 escuelas durante su mandato. También organizó un sistema diocesano que garantizaba que cada parroquia tuviera acceso a sacerdotes y recursos adecuados. Además, Newman promovió la construcción de iglesias y estableció nuevas parroquias para atender a la creciente población católica. Newman también introdujo la devoción de las 40 horas de adoración en los Estados Unidos, fomentando una espiritualidad más profunda entre los fieles y promoviendo la adoración al Santísimo Sacramento como un pilar central de la vida cristiana. A pesar de su frágil salud, Newman trabajó incansablemente hasta su muerte. El 5 de enero de 1860 colapsó mientras caminaba por las calles de Filadelfia y falleció a los 48 años. Durante su proceso de beatificación, su cuerpo fue exhumado y hallado incorrupto, lo que reforzó su reputación de santidad. Hoy el cuerpo de San Juan Newman descansa en la iglesia de San Pedro Apóstol en Filadelfia, donde miles de peregrinos acuden cada año para venerarlo. Canonizado en 1977 por el Papa Pablo VI,
Newman es recordado como el primer obispo santo de América y un modelo de humildad, servicio y dedicación. San Juan Newman nos enseña que la verdadera grandeza reside en el servicio a los demás. Su vida es un ejemplo de cómo una fe inquebrantable y un trabajo incansable puede transformar comunidades enteras, dejando un legado que perdura más allá del tiempo. Hermano querido, Dios está a la puerta y llama. Él está esperando que le abras las puertas de tu corazón para cenar contigo. Así que, hermano, en el día de hoy te animo a recibirlo en tu corazón y a buscar más de Él. Yo me despido por hoy, pero Dios se queda contigo, mi hermano. Hasta la próxima.